Buenos días hermanos, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que puedan mirar este video. Quería compartir con ustedes una reflexión acerca del perdón. El perdón es, según lo podemos buscar en algún diccionario o en internet, en ciertas definiciones, es el hecho de disculpar a quien nos haya ofendido, renunciando a la venganza, renunciando a pedir justicia o un castigo frente a la persona que nos ofendió. Si buscamos en la Biblia el significado de la palabra perdón y si buscamos textos relacionados con el perdón en la Biblia, siempre donde se habla más acerca del perdón es en el Nuevo Testamento con la llegada de Jesús. Jesús marca un antes y un después, precisamente su nacimiento marca un antes y un después en la historia mundial, pero en este caso Jesús viene a marcar una revolución en el concepto del perdón. En este caso, cuando Pedro le pregunta ¿cuántas veces tengo que perdonar? En Mateo 18, 21 al 22 dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, 70 veces 7. Le contestó Jesús. Entonces, este número que quizás 70 veces 7, 77, según en qué versión de la Biblia lo podamos leer, nos está hablando no de llevar una cuenta de cuántas veces perdonamos, sino de un detalle que me tocó reflexionar y compartir con esto con una persona cercana a mí. Y en esta conversación que tuve con esta persona, tuve la oportunidad de decirle que el perdón, el hecho de perdonar, es algo que es una responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque la sanidad de mi corazón no depende de otra persona, sino que depende de mi decisión de perdonar. Cuando Jesús le dice esto a Pedro, no le está diciendo, perdona solamente si te piden perdón. Si la otra persona reconoce su error y te pide perdón, perdónalo. Jesús le está diciendo a Pedro, perdona hasta 70 veces 7. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Pedro, no lleves la cuenta de cuántas veces perdonas. ¿Y por qué Jesús nos dice esto? Porque Jesús sabía de antemano, conocía el corazón de todos claramente, y realmente sabe que hay muchas personas que no reconocen ni piden perdón. Él mismo en la cruz nos dio el ejemplo máximo del perdón cuando Él en sus últimos momentos menciona, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento Jesús no estaba recibiendo ninguna petición de perdón de nadie por lo que le estaban haciendo. Ningún soldado romano vino a pedirle perdón a Jesús, ninguno de los que lo acusó falsamente vino a Jesús a pedirle perdón, o por lo menos no está registrado en la Biblia que eso haya acontecido. Y Jesús, ¿qué hace? Toma partido en esto y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, en el marco de la palabra perdón, quería hacer una reflexión acerca de otras dos palabras que las podemos relacionar con el perdón, que es la palabra esperanza y la palabra amor. Un historiador y sociólogo que vino a la escuela en el mes de febrero y dio un taller acerca de lo que es la teoría de la identidad y demás, se enfocó en estas tres palabras para decir la siguiente frase: es necesario mirar el pasado con perdón, al presente con amor y al futuro con esperanza. Pero ¿qué pasa? Estas
palabras y lo que ellas significan, fuera de Cristo, fuera de la figura de Jesús, no tienen sentido. Entonces yo quería compartir con ustedes esta siguiente imagen, en donde vemos las tres palabras de nuevo, pero en este caso las vemos en el centro de nuestro corazón. ¿Y cómo es esto? Quizás, perdón, no se lleguen a apreciar las letras, pero dice en el cartelito de arriba esperanza, en el medio en el medio amor, y abajo dice perdón. ¿Por qué? Si Jesús está en el centro de nuestra vida, Jesús es quien, viviendo en nosotros y obrando en nosotros, puede hacer que nosotros podamos mirar nuestro pasado con perdón. Y esto en el versículo que dice Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que perdona la ofensa cultiva el amor. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros tenemos a Cristo en el centro de nuestra vida, Él nos da la capacidad de poder mirar nuestro pasado con perdón. Al presente con amor. ¿Por qué con amor? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 13, 4 al 5 que el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. También en 1 Juan 4:16 tenemos otro versículo que dice: y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La Biblia habla de un permanece, de un presente. Entonces, si nosotros reconocemos a Jesús en nuestra vida y Él está en el centro de nuestro corazón, tenemos la capacidad de mirar el pasado con perdón, pasado lejano, pasado cercano, el presente con amor. ¿Por qué? Porque nosotros, en el momento que perdonamos, abrimos la puerta para que el perdón, primeramente de Dios, esté en nuestros corazones, como dice Mateo 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, al perdonar, estamos siendo como Jesús y estamos permitiendo que Él obre en nuestras vidas. Y para finalizar, hoy, más que nunca, tenemos que mirar al futuro con esperanza. ¿Qué pasa en estos momentos? Sigue la incertidumbre, quizás estamos más acostumbrados o más desesperados porque es la realidad con esto de la cuarentena, con el hecho de saber qué curso va a tomar toda esta situación, pero Dios nos pide, mira al futuro con esperanza. Y esta esperanza precisamente tiene que ver con Jesús. Si Jesús está en el centro de nuestra vida, nos capacita para perdonar, nos capacita para amar, para mirar con amor el tiempo presente, para poder tratar bien y ser de bendición a la gente que nos rodea y por sobre todas las cosas mirar al futuro con esperanza. Como dice, y para cerrar este texto en Jeremías 29:11, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hoy Dios quiere que nuestro corazón rebose de esperanza. Y no es una situación fácil de atravesar, pero en Cristo tenemos la respuesta, en Cristo tenemos la fortaleza, en Cristo tenemos la capacidad de perdonar, de amar y de ver el futuro con esperanza. Otro texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me fortalece para perdonar, para amar y para mirar con esperanza aún en medio de
toda esta crisis que podamos estar viviendo. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes y espero verlos pronto. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, los extraño mucho a todos y como les dije la última vez, espero verlos pronto. Hoy quería compartirles un pensamiento re chiquito, pero que fue re oportuno para mí en esta semana, leer algunos versículos que me llenaron de paz y porque creo que estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre, que todo lo que antes teníamos con tanta seguridad y con que ni siquiera lo pensábamos, hoy no sabemos cómo va a seguir, no sabemos cómo va a seguir nuestros estudios, no sabemos cómo van a seguir nuestros trabajos, nuestra economía, nuestra sociedad, no sabemos, tenemos incertidumbre en todas estas cosas y siempre o generalmente la incertidumbre nos genera miedo. Y yo estaba asustada y cuando leí estos versículos Dios me regaló una paz enorme y me parecía oportuno compartírselos. Son algunos versículos del Salmo 139. En el versículo 1 dice, Señor, tú me conoces. Dice, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Y pensaba, Él sabe lo que yo estoy pensando. Él sabe todo esto que me está generando tanta incertidumbre. Más adelante en el versículo 5 dice, tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Versículo 9 y 10 dice, si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y por último el versículo 16 y 17 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Y me impactó un montón leer estos versículos esta semana, porque leer que Dios con su protección me envuelve, leer que me cubre con la palma de su mano, leer que no importa donde yo esté, que Él me va a guiar. Leer que aunque yo ni siquiera existí, Dios ya había planeado mis días. Y dije, también planeó estos días, también planeó estos días de incertidumbre, donde colapsamos ante el pequeño detalle, también estaban estos días planeados. Y Dios sabe los propósitos que tal vez hoy nos cuesta a nosotros entender. Pero dice en el versículo 17, cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos. Sus pensamientos son de bien para nosotros y no entendemos bien los por qué, pero este pensamiento también es de bien para nosotros. Y hay dos versículos más que les quería compartir. En Isaías 50, versículo 10, dice en la segunda parte, dice, aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Y decía, hoy en este momento de plena incertidumbre, como decía antes, de donde no sabemos dónde estamos parados y que la economía nos genera dudas y que no sabemos si tenemos trabajo, no sabemos si el estudio cómo seguirá, no sabemos cómo siguen todas esas cosas. Acá dice que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Y hoy es un momento de confiar y de depender 100% de Dios. En realidad siempre es un momento para hacerlo, pero creo que hoy más que nunca necesitamos depender de Dios para no caer. Depender de su paz, de su guía, de estar sostenidos por su mano derecha, como decía en el Salmo 139. Y un versículo que es uno de mis favoritos, que también está en Isaías, Isaías 54:10, dice algo hermoso, que me lo até en esta semana porque realmente me generó muchísima paz leerlo. Y dice, las montañas podrán cambiar de lugar, los cerros podrán venirse abajo, pero mi amor por ti no cambiará. Siempre estaré a tu lado y juntos viviremos en paz. Y yo terminé de leer esto y no lo podía creer porque digo, puede caerse todo. Aunque todo mi mundo que estaba firme se puede venir abajo,
Pero el amor de Dios para mí y para cada uno de nosotros no cambia. Y dice, siempre estaré a tu lado. También va a estar al lado nuestro en estos momentos. También está al lado nuestros en estos momentos de incertidumbre. Y dice, juntos viviremos en paz. Y en estos días que tal vez nos falte tanto la paz y en estos días que tenemos tanto miedo, es donde más tenemos que depender de Él. Son versículos sumamente conocidos tal vez, pero me encantó poder recordarlos y empezar a vivirlos y que sean de una manera práctica y que son hermosos leerlos, pero vivirlos es tan difícil, pero tan emocionante y desafiante para cada uno de nosotros, esto de depender 100% de Él, de entender que Él nos conoce desde antes que fuéramos engendrados. Es algo totalmente loco de leer. Pero me encantó eso, saber que tenemos un Dios de paz, saber que tenemos un Dios que nos acompaña, que ya sabe todo por lo que estamos viviendo, pero que Él promete estar ahí, al lado nuestro. Nada, sé que son unos pocos minutos y que es un pensamiento corto, pero me pareció oportuno compartírselos en esta semana y que cuando esta cuarentena se extiende, se extiende, se extiende y hay tantas incertidumbres, nosotros poder confiar en Dios plenamente, depender de Él plenamente. Esos son los versículos que les quería compartir y espero que realmente hayan sido bendición para todos. Los quiero mucho, espero verlos pronto. Como les dije, estoy muy ansioso por verlos y abrazarlos a todos sin que nadie se contagie. Pero bueno, les mando un saludo enorme a todos y nos vemos pronto.